Hola amigos de la aviación, mi nombre es Germán Gil, piloto comercial de avión, y dentro de los principios básicos hoy les voy a hablar acerca de la atmósfera, sus componentes, principales características y cómo afectan estos a nuestro vuelo. Comenzaré por decirles que generalmente el aire está compuesto en un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% dividido entre dióxido de carbono, vapor de agua y los conocidos como gases raros, como argón, xenón, helio, entre otros. A esta mezcla la conocemos como aire. El vapor de agua se concentra en las capas más bajas, cuya cantidad depende de las condiciones climatológicas y localización geográfica, pudiendo variar entre el 0 y el 5%. A medida que el vapor de agua aumenta, los demás gases disminuyen proporcionalmente. Dado que los diferentes componentes del aire tienen distintos pesos, es natural que los más pesados tiendan a permanecer en las capas más bajas. De ahí el por qué la mayor parte del oxígeno se encuentra por debajo de los 35.000 pies y por qué a medida que se asciende el oxígeno disminuye. Ahora hablemos de la presión atmosférica, que se define como el peso de una columna imaginaria de todo el aire contenido en la atmósfera justo sobre nosotros o sobre algún área determinada. La altura de dicha columna, y por tanto el peso del aire que contiene, depende del lugar donde nos encontramos. A nivel del mar, esta columna será mayor, y a medida que ascendamos, esta será menor. En pocas palabras, la presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura. La gradiente de presión, como se le conoce al índice de variación entre la altura y la presión, es de aproximadamente 1 milibar cada 9 metros o 1 pulgada de mercurio cada 1000 pies. Así, en una atmósfera estándar, nuestra presión al nivel del mar será de 29.92 pulgadas de mercurio o 1013 milibares. A 1000 pies, esta será de aproximadamente 28.92 pulgadas de mercurio o 979 milibares. De ahí que los aviones que vuelan a determinadas altitudes, generalmente aquellos que lo hacen por encima de los 10.000 pies, están provistos de sistemas de presurización de cabina. La temperatura de la atmósfera se ve afectada por diferentes factores como las estaciones, lejanía o proximidad con los polos o la línea del ecuador, por mencionar algunos. Pero un hecho común es que el calor del Sol atraviesa la atmósfera sin elevar significativamente su temperatura hasta llegar a la Tierra, que absorbe este calor y lo va cediendo a las capas de aire en contacto con ella. Cuanto más alejadas están las capas de aire de la Tierra, menos calor reciben de esta. Otra de las características importantes del aire es su densidad, la cual es inversamente proporcional a su temperatura y altitud. Cuando el aire se calienta, sus moléculas se dispersan y lo hacen menos denso. Al igual, cuando ascendemos, encontramos menos densidad en el aire, ya que, como lo habíamos dicho anteriormente, sus componentes más pesados tienden a permanecer en las capas más bajas de la atmósfera. Por último, es importante resaltar que todos estos datos, como las gradientes de presión y temperatura, pertenecen a lo que se conoce como la atmósfera ISA, siglas en inglés para International Standard Atmosphere, o atmósfera internacional estándar, que en vista de las diferentes condiciones de la atmósfera alrededor del mundo, fue adoptada por la OASI para el estudio de la misma. Obviamente no siempre que nos encontremos al nivel del mar tendremos 15 grados centígrados de temperatura, ni la presión será de 29,92 pulgadas de mercurio, pero por lo menos para el estudio en materia de aviación tendremos todos un criterio unificado. Las constantes más relevantes de la atmósfera ISA son: a nivel del mar tendremos una temperatura de 15 grados centígrados o 59 grados Fahrenheit. La presión será de 29,92 pulgadas de mercurio o 1013,25 milibares. El gradiente térmico será un descenso en la temperatura de 2 grados centígrados cada 1000 pies y el gradiente de presión será un descenso en la presión de 1 pulgada de mercurio cada 1000 pies o 1 milibar cada 9 metros. En el próximo capítulo hablaremos de cada una de las capas que conforman la atmósfera.